Entra. Listo. Ahí estamos grabando. Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Realty Groups, de Realty Talks. Hoy estamos con José Pizerno, un colega constructor del otro lado de la orilla del Río de la Plata, y además alumni del MBA de IAE, donde nada, nos relacionamos y me pareció recontra interesante poder invitarlo a una de estas charlas que estamos teniendo con diferentes desarrolladores, un poco para conocer cuál es la realidad que nos, nada, que existe del otro lado del río. Pero bueno, nada, bienvenido José, gracias por el tiempo y por poder participar. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar acá contigo. Gracias, José. Eh, Bueno, decime. Arranco a contarte un poco Sí, de mí, de mi empresa. Como dijiste, somos desarrolladores. Yo trabajé mucho tiempo en la construcción, en una constructora uruguaya. Soy ingeniero civil, pero al ingeniero que le gusta arquitectura, algo bastante raro. Y bueno, siempre me gustó lo que era el rubro inmobiliario y terminé en los últimos años trabajando en la constructora, haciendo desarrollos con la constructora. Y bueno, un día decidí abrir mi empresa, que empezamos en 2022, por acá por el este de Montevideo. bien. Está en la zona del aeropuerto, ¿no? O por ahí pegadito. Ahí va, es como la extensión natural de Montevideo hacia el este, Sí, Canelones, pero se le llama Carrasco Este, digamos. Empezamos ahí haciendo housing, bien. un producto que fue bastante, o sigue siendo bastante demandado post pandemia. La gente empezó a buscar un poquito más de verde y no tanto departamento, pero siempre buscando seguridad, entonces el housing empezó a ser una opción bastante buscada y empezamos por ahí. Primero apuntando a un público un poquito más alto, digamos, clase media, media alta, parejas jóvenes, y ahí sí viene en lo que te decía, la extensión de Carrasco. Y luego empezamos a ir un poco más hacia el este, que es Canelones más propiamente dicho, Ciudad de la Costa, que también ha tenido un boom importantísimo en los últimos años, sobre todo post pandemia, o sea, de vuelta todo el público o la gente que vivía en el centro, en departamentos, empezó a mirar un poquito más para el este de Montevideo, buscando eso, buscando verde. Sí, a ver, se da un fenómeno interesante que la pandemia, primero la pandemia obligó a repensar las formas de trabajo y después, bueno, muchas cosas se han quedado, ¿no? A ver, los que son empleados de repente tienen un poco más difícil, pero los que somos profesionales independientes hemos encontrado con que se puede trabajar muchas cosas desde casa. Entonces ahí es donde valoramos el espacio, la posibilidad de tener a los chicos con más lugar, ¿no? Y disfrutar eso, del verde, de la distancia, del poder disfrutar el aire. Entonces ahí es Ahí donde, va. donde Acá si bien para ustedes es cerca, digamos, la zona de Ciudad de la Costa, barrios privados, para el uruguayo 15, 20 minutos más es muchísimo, pero con lo que decís, o sea, el cambio del trabajo y pasar a un poco al trabajo remoto, la posibilidad de home office, Ujú. permitió eso, permitió que la gente vaya a buscar verde, ahí explotaron los barrios privados en Uruguay, si bien tenían un poco de auge, fue muchísimo mayor en post pandemia. Y bueno, para el público que no accede a los barrios privados, porque es un producto caro, eh, empezaron a surgir estos housing, digamos, desde 3 casas hasta las que quieras, haciendo una especie de edificio en horizontal, digamos, ¿tá? Casitas, cada una con su jardín, con su parrilla, que es lo que todo el uruguayo quiere, y con ciertas cosas compartidas, sobre todo seguridad, ¿no? O sea, saber que podés dejar tu casa y la cerrás y no es una casa individual donde corres el riesgo de que te roben. Sí, te agrego algo más y es tener a los chicos no solo corriendo por el patio, sino en la calle. Algo que, También, sí. no sé, yo que me crié hace 20 años en un barrio del conurbano bonaerense, para nosotros lo normal era salir con la bicicleta a la calle y no había ningún riesgo y nadie estaba preocupado de que le vaya a pasar algo. Sí. Entonces, Sí, con el pasar exacto. de los años, acá en Buenos Aires, nada, se ha reducido un montón y por eso los barrios cerrados han tenido ese auge que vos mencionás, ¿no? Eh, Nada,
Está buenísimo. Cuando hablas de housing, lo que entiendo que hablas son pequeños conjuntos cerrados, como decís vos, de edificios en horizontal, donde hay un montón de Exacto. casitas adosadas o no, pero bueno, cada una con su pequeño lote. Entre comillas, son casitas independientes en una comunidad cerrada. Exactamente. Y nos metimos en ese nicho, digamos, primero porque vimos que había demanda y segundo, mucho menos oferta, ¿no? Hoy en Bien. Montevideo y Canelones vas y hay 1 millón de edificios en construcción, con Ujú. lo cual tenés muchísima competencia y muchos jugadores grandes en ese rubro y no tanto en el rubro housing, en proyectos más chicos, digamos. Porque por ahí nosotros ahora estamos con un proyecto de 33 casas que es relativamente grande, pero claro, para un edificio de 33 departamentos es un edificio normalmente Sí. chico. Entonces, claro, en general los jugadores grandes no se meten en este nicho, y tenemos más libertad y hay una demanda, la verdad que muy importante. Sí, entiendo que tenés una ventaja competitiva en el tamaño, ¿no? Uno siempre piensa que las escalas, las economías de escala son para arriba y solamente es crecer y ser muy grande para comprar mejor. Pero como decís vos, en pequeños proyectos muchas veces los chicos tenemos una ventaja de poder estar arriba del proyecto, de ser más flexibles y poder seguirlos, que muchas veces los grandes con sus estructuras, con sus métodos que están buenísimos para otro tipo de obras, no son capaces de llevarlo. Exacto. No, además es un tema de geometría del terreno o de tamaño del terreno, ¿no? O sea, un desarrollador grande no puede conseguir un terreno como para hacer 150 casas a la vez. No, no es fácil. Hay, pero no es fácil. Entonces, Ujú. tiene que terminar haciendo, si quiere meterse en el rubro Vertical. housing, o, sí, o vertical o proyectos chicos, y ahí es donde los costos importan, ¿no? Y sobre todo la estructura grande en proyectos chicos incide demasiado. Bien, bien. Te hago una pregunta, José, contame. A ver, los proyectos, ustedes son Raiza es desarrollador, pero ¿cómo manejan el tema de la construcción? ¿La subcontratan, la administran ustedes y la contratan por gremios? Contame un poco cómo trabajan ahí. Bien, a ver, empezamos siendo netamente desarrolladores y gerenciando nuestros proyectos, Bien. y ahí buscamos lo mejor de todos los mundos, ¿no? O sea, un poco la seguridad de contratar algo ya en mano, con la posibilidad de paquetizarlo, digamos, y partir la obra en paquetes cerrados y optimizar costos de esa forma, con lo cual muchas veces contratamos una empresa principal, digamos, que hace como el esqueleto y después le ponemos su contrato a nosotros y lo gestionamos nosotros. O la combinación que dé mejor, ¿viste? No nos cansamos de nada. Bien. Y ahí empezamos a ver que eso no estaba tan desarrollado, si bien hay empresas que hacen gerenciamiento acá en Uruguay, este, no estaba tan desarrollado, la gente está acostumbrada o piensa que la mejor alternativa es ya en mano, pues se olvida, decís, ya está, cerré un precio y me olvido y no están así. Y un poco también para aplicar nuestra experiencia en el rubro de construcción, abrimos una pata de gerenciamiento a terceros y estamos con varios proyectos para clientes externos. Externo. Bueno, buenísimo. Y contame algo, hoy Raiza Group, ¿de qué se compone? Bueno, me contaste, tenés un proyecto de housing de 33 unidades, tienen un proyecto más completo de algo de 15, me habías dicho. No, a ver, tenemos ya 2 terminados de 5 unidades, estamos en Ok, construcción con otro de 5, estamos prácticamente para arrancar, estamos esperando el permiso de construcción, que así como pasa en Argentina, los permisos acá demoran. Para largar este de 33, bien. estamos co-desarrollando otro bastante más grande de 173 unidades. Y después tenemos algunos más chicos, uno de 10, uno de 5, pero un poco más en pañales, digamos, ahí Ok. en cartera. Y en recursos Siempre, humanos, siempre hablando de housing. sí, 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 te entendí, te entendí. Y contame algo, en recursos humanos, ¿qué cantidad de gente compone en Reiza? Eh, entiendo, si no son constructoras, es una estructura, entiendo que chica, pero nada, es una suposición la mía. Sí, 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 somos chicos. A ver, somos 2 socios, Ujú. mi socio arquitecto y yo. Y después tenemos 2 arquitectos más, para el control de obras y demás. Y después todo lo demás lo subcontratamos. Este, Bien. Obviamente, administración y contabilidad, marketing, todo eso está tercerizado. Ah, ok. Y te hago otra consulta, una gran duda que se genera hoy en Argentina, de este lado del charco, tiene que ver con la comercialización. ¿Ustedes cómo trabajan la comercialización? ¿La comercializan a través de canales inmobiliarios? ¿La comercializan ustedes? ¿Hacen un mix?
Hacemos un mix, hacemos un mix. Nosotros pautamos en las redes, en Ujú. Meta, Google y demás, y por ahí canalizamos un montón de consultas y la realidad es que la mayoría de las ventas las hemos hecho directamente, pero también trabajamos con inmobiliarias. También volviendo al rubro de nicho, digamos, una inmobiliaria es difícil que invierta mucho en publicidad cuando son 5 unidades y por ahí el desarrollador vende 3 4. No es tan atractivo. Entonces, la verdad que no hemos tenido tanto éxito con las inmobiliarias. Si bien comercializamos y vendimos alguna con inmobiliaria, la mayoría la vendemos directamente nosotros. Bien. Em, Te hago otra consulta, otro de los temas que tenemos acá en Argentina y que vemos que en el mundo desarrollado funciona de otra manera. ¿Cómo se financia un proyecto como este? O sea, 33 unidades, me imagino que estás hablando de unidades de promedio, tomemos 100 metros, 3.300 metros Ujú, cubiertos. Eh, no sé, en Argentina podrías estar hablando de $1,5 millones de obra o algo por el estilo. Es un proyecto para nuestro mercado grande, ujú. nada, acá se financiaría, o vos conocés, digo, habiendo estudiado acá, Sí, tuviste sí. charlas con un montón de gente, sabés que acá se financia eso con preventa, es muy raro financiar de otra manera. Nada, y después, a ver, la preventa se le vendió a un inversor y vos como desarrollador un poco te desentendés de quién va a usar esa unidad, porque en realidad lo que se estuvo haciendo es que eso era una conversión a dólares de un flujo de fondos en pesos, no tanto una vivienda. Entiendo que, nada, que en Uruguay no es el caso, que realmente ustedes construyen para los usuarios, pensando en el usuario y la competencia es por quién hace el mejor producto para el usuario. O que el mejor producto que el usuario puede pagar, ¿no? Digo, Sí, sí, sí. eh, pero nada, contame A un poco ver, esto. dale, a ver, ahí dos cosas. Uno, cómo se financia, depende del tamaño del proyecto. En proyectos, o sea, es una obra de más o menos 3,5 millones de dólares. Ok, Con lo cual ahí sí puede participar el banco porque le interesa y estructuramos el proyecto con parte equity, que ahí ok, armamos pool de inversores, y para este proyecto puntual formamos un fideicomiso de administración con un fiduciario independiente para dar un poco más de garantías y transparencia. Parte preventa y parte bien, financiación bancaria. ¿Tá? El banco financia a los desarrolladores. Una parte te pide obviamente ciertas garantías, avance de obra y demás, pero financia al desarrollador. No financia así en pozo a los usuarios, que ese es un gran debe que tenemos, que no es sencillo, que se bien. estuvo hablando mucho en Argentina ahora y al final Sí, como que volvió un poquito para atrás. Eh, no, eso no, y tranca mucho. Y eso va aparejado con lo que decías, no es que, o sea, nos encantaría y nosotros en realidad pensamos el producto para consumidor final, pero el 90% de los proyectos en Montevideo y Canelones se venden a inversores, 80-90 se venden a inversores. Este, un poco como en Argentina, el inversor compra en pozo más barato y paga durante la obra, el consumidor final no puede, necesita un préstamo, un crédito hipotecario. Eh, el producto que estamos desarrollando es bien para consumidor final y hay mucha demanda de consumidor final, pero la desventaja del consumidor final tiene que esperar a que la obra termine, entonces tiene que terminar pagando más porque necesita banco. en- Con lo cual entiendo. necesitamos el inversor que participe, financie, o sea, compre la unidad en pozo, la pague durante la obra y después se la venda a un consumidor final. Eh, a ver, en el centro de Montevideo, un poco el boom de la construcción estuvo en el centro de Montevideo con todo lo de la vivienda promovida. De vuelta, 80, 90, capaz que más, la compran inversores para renta, porque tampoco hay consumidor final. O sea, ahí la gente normalmente alquila. Ok, Entonces el inversor compra para renta. En esta zona este de Montevideo, tenés como yo siempre digo, lo mejor de los dos mundos. Tenés gente que quiere alquilar, pero también gente que quiere comprar. Entonces tenés para todos los gustos de inversores. Hay inversores que quieren comprar y tener una renta, y hay inversores que quieren comprar y salir, o sea, comprar en pozo y vender más caro al final. Y acá tenés bien. esa posibilidad. Pero volviendo a lo que decías, no es tan así como que se diseña acá en Uruguay para el consumidor final. O sea, se piensa mucho. Lamentablemente. No, no, te entiendo, te entiendo. Te entiendo que se piensa mucho
O sea, cuando hay que tomar a veces una decisión de proyecto, se piensa mucho en cuánto va a encarecer la cuota que nos va a pagar el inversor y si llega, si los inversores a los que estoy apuntando van a llegar a pagar esa cuota. Exacto. Sí, Te, sí. te hago una pregunta, José. A ver, corregime porque es lo que estoy entendiendo y tenés toda la libertad de interrumpirme. Por lo que vos me Dale. decís, ustedes estructuran el proyecto, o sea, a los inversores que les venden el inversor paga el 100% de la unidad durante los 3 años más o menos de proyecto. O el inversor tiene, o tiene una parte que la va a pagar después de posesión. Normalmente se deja un saldo del 10% contra posesión. O sea, se hace una entrega inicial del 30%, es Ujú. lo estándar, ¿no? 30%, después 60% en cuotas durante la obra y el saldo contra entrega. Eso es la Perfecto. forma de pago estándar. Bien. Y te hago una consulta más. Una vez que el inversor o quien compró la unidad toma la posesión de la unidad, ¿cuánto tiempo pasa antes que el banco pueda brindar una hipoteca sobre esa unidad? Normalmente, entiendo. Mira, ahí, sí, ahí hay una diferenciación. Acá tenemos, para incorporar la propiedad, o sea, la casa a propiedad horizontal o el proyecto a propiedad horizontal, hay tres leyes. La tradicional, que necesitas, como en Argentina, necesitas el final de Final obra. de obra, subdivisión. Entonces el final de obra demora, con lo cual Ujú. el banco, cuando termina la obra, no puede hipotecar, te hace una prenda y algunos bancos prestan un poco menos de lo que te prestarían si fuera hipotecable, pero prestan. Bien, Pero después hay dos leyes más. Una es la ley, se llama ley de bancos, que es si el desarrollador financia el préstamo, financia el desarrollo con banco, la propiedad horizontal se genera antes, ¿tá? Se genera bien. antes de empezar, con lo cual ahí ya las unidades son hipotecables una vez terminada la obra. Eh, que un poco es lo que está saliendo ahora en Argentina, ¿no? Las hipotecas divisibles. Sí, Y después, con la ley de vivienda promovida, si el proyecto está amparado por la ley de vivienda promovida, podés incorporar la propiedad horizontal por esa ley y ahí una de las unidades se tiene que vender sí o sí con banco y la primera que se venda con banco eh, genera la propiedad horizontal. O sea, se genera la propiedad horizontal con la primera venta por banco. No necesitas el final de obra. Ahí. ok. Ahí tenés esas tres alternativas. La tradicional, que es como en Argentina, hasta que no tenés el final de obra no es hipotecable la unidad. Y las otras dos que una vez terminada la obra podés. Este, Y una te hago sin una problema, consulta. la otra necesitas venderla con banco. ¿Y el banco cómo supongamos la tercera opción de la vivienda promovida, que era la pregunta con la que íbamos a seguir, pero contámelo, Ujú, si suponete que te vendo una unidad por vivienda promovida, vos como desarrollador, ¿cuándo te haces del dinero? O sea, si yo te escrituro mañana, ujú. o firmamos la documentación de venta mañana, ¿el banco cuándo te hace el desembolso a vos como desarrollador de la vivienda que se está construyendo? Si está terminada la vivienda, cuando No, bueno, la entregás. pero entonces para la ley de vivienda promovida, para venderla necesito que esté terminada. Para No, venderla no, por banco, sí. no necesito el final de obra, pero sí necesito que la obra esté en un 95%, Exacto. digamos. Que esté en Exacto. Para que el llamemos banco condición de preste, habitabilidad. para que el banco le preste al consumidor final, la obra tiene que estar terminada. Bien, Antes no presta. O sea, vos podés vender, nosotros hemos vendido casas en pozo a personas que van a pagar con banco, pero el banco ahí te hace ellos hacen una entrada inicial al desarrollador, el banco les hace una preaprobación del préstamo, o sea, le estudia sus ingresos, a ver cuánto le podrían llegar a prestar, y te dice, bueno, yo te puedo prestar tanto, pero no te lo confirman hasta que la obra esté terminada. Y cuando la obra esté terminada, te vuelven a estudiar de vuelta y ven si te pueden dar el préstamo. Si, por ejemplo, vos tenías un trabajo y ganabas X cantidad de plata y con eso te daban el préstamo que querías y lo perdiste, no te dan el préstamo. Con lo cual ahí hay un peligro adicional para el comprador. sí, sí, no solo para el comprador, para el desarrollador también, que está apalancado Te metes en y un... endeudado Sí, para... exacto, te metes en un quilombo, sí. Bueno, interesante, ¿no? Pero a ver, eh, desde la simplificación de la situación de la subdivisión, es Ujú, importantísimo porque agilizás muchísimo el momento en el que pueda entrar el banco a hipotecar. O sea, nosotros hablo particularmente de la situación de la provincia de Buenos Aires, donde yo trabajo y conozco ujú. bien, pero por ejemplo en Buenos Aires tardás 2 años en tener una subdivisión y el banco no te presta antes de tener la subdivisión. Con lo cual, No te vos presta imagínate que nada. tenés nada. Ah, Vos imagínate que tenés 2 años para construir el proyecto.
2 años para subdividir con el edificio terminado. O sea, recién a los 4 años el banco te podría hipotecar y podría entrar un usuario final. Sí, sí, es increíble eso. Entonces, nada, digo, ¿por qué? A ver, nosotros siempre decimos, si vos conseguís el fondeo privado para hacer el edificio, bueno, en última instancia, avanzar con una obra durante 1 año y medio, hay inversores que acompañan con fondos por tasa. ¿Sí? Ujú. Sin quedarse con la propiedad, con garantías, hay inversores que les interesa ese tipo de negocio. Se pueden conseguir. Pero los últimos 2 años no hay nadie que los aguante. Ahí solamente te entra el inversor que compra la unidad, se queda con la unidad y la alquila. Sí, 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 sí. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros desde Buenos Aires, más allá de la posibilidad esta de la ley de vivienda, de hipoteca divisible, vemos que hay un montón de cosas que se deben hacer y se pueden hacer sin cambiar la reglamentación, o sea, laburando en la burocracia necesaria, porque a ver, hay todo un acervo burocrático que es necesario para hacer correctamente las subdivisiones, pero hacerlo bien, hacerlo en tiempo. No podemos tardar 2 años en tener un proyecto subdividido. Bueno, acá eso pasa también, ¿eh? Lo que pasa es que hay alternativas para que no sea tan Vale. necesaria, pero sí. O sea, nosotros hemos entregado un proyecto, lo entregamos en marzo del año pasado y todavía no está en la final de obra. Ok. Pero Ah, ya o sea, que acá pero en el los cliente. tiempos. No, no, Sí, los ya se tiempos puede, pueden ser igual se podría parecidos. vender con banco. Claro, o sea, pero un cliente vino, un inversor que te puso la plata, que te compró la unidad, que entró con vos y te dijo, che, mira, ¿puedo salir a vender? Sí, sale a vender y sale a vender con hipoteca. O sea, no se tiene que atar solamente al tipo que tiene la plata en la mano. O en la mano Sí, 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 o le no. entrega la financiación, ¿no? No, ahí Eso. estamos en un pasito adelante de Argentina, sin duda. Che, buenísimo, buenísimo. José, a ver, contame el gran tema que lo mencionamos varias veces en la charla hasta ahora y que acá se conversa un montón y le atribuyen gran parte del éxito de la vivienda en Uruguay y es la ley de vivienda promovida. A ver, contame un poco, ¿qué es la ley de vivienda promovida? ¿Qué cambios trajo y por qué, en tu opinión, como desarrollador, hay un salto tan grande cualitativo en el producto que consiguieron? Bien. A ver, la ley de vivienda promovida, que inicialmente se llamó Ley de Vivienda de Interés Social, Ok, es una. A ver, se inició con el gobierno del Frente en 2000, creo que fue 2011, si no recuerdo mal. Frente es la izquierda uruguaya. sí, 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 sí. eh, Apuntando o sea, a fomentar la vivienda social, ¿no? Ok, ¿Y qué implicaba? Implicaba exoneraciones impositivas importantes. Primero, el desarrollador no paga IVA en la construcción, ¿ah? De, bien. de- de todo lo que sea relativo a la construcción. Sí, asesores, digamos, contables y eso sí, pero lo que es construcción y honorarios de construcción, arquitecto, dirección de obra y eso, no se paga IVA. ¿Ah? Y después en la primer venta de la unidad, que está, acá en Uruguay está grabada al 10%, creo que allá es similar, Sí, también está exonerado. O sea que el desarrollador no paga IVA a costo y no paga IVA a venta. bien. ¿Ah? Después no paga IRAE en el desarrollador tampoco, impuesto a la renta. ¿Ah? Ok, De vuelta, en la primera enajenación no paga renta. Y para el inversor, para el que compra, ¿ah? Para el que compra una unidad, bueno, primero que no tiene el IVA al precio, con lo cual debería ser más barata. No paga, acá hay un impuesto que se llama impuesto a las transmisiones patrimoniales, que paga el vendedor y el comprador de cada unidad. Allá tienen un impuesto similar, ¿no? eh, te- Este, tenemos un un montón de montón, impuestos dentro de sí, un sí, montón. sellos. Creo que sería el más parecido sería sellos, que es como el 2% del valor del contrato. Exactamente, esto es el 2% del valor catastral, que no es el del contrato, pero Bien, bueno, está. Eso está exonerado en la primera venta también, y eso también para el desarrollador y para el comprador. Y el comprador no paga renta por el alquiler de la unidad durante 10 años. ¿Tá? Si la vende, sí paga renta por la diferencia de precio, pero por el alquiler no paga renta por 10 bien, años y no paga impuesto al patrimonio por 10 años. Con lo cual, digamos, al inversor que busca renta por alquiler es ideal. ¿Ah? O sea, tenés la unidad alquilada durante 10 años y no tenés que pagar ni impuesto a la renta, ni impuesto al patrimonio si superás el mínimo imponible, digamos. Y bueno, eso es fue lo que generó un poco el dinamismo del mercado inmobiliario uruguayo.
empezó siendo una ley social, digamos, para buscar viviendas sociales, nunca terminó siéndolo, porque si bien estas exoneraciones generan que se pueda supuestamente construir más barato y demás, acá el problema es la gente, el 80-90% de la gente necesita crédito para para comprar. comprar. Y muchos no acceden por sueldo, porque su sueldo no está en blanco, digamos, no tiene cómo justificarlo, demás, no accede. Entonces, no se solucionó eso, y la ley se inició primero fomentando distintas zonas de Montevideo. ¿Tá? Históricamente en Montevideo se construía en la zona costera. Ujú. Entonces, lo que se hizo en Montevideo fue zonificar y dar esas exoneraciones en zonas que no fueran las costeras para fomentar el crecimiento de distintas zonas. Y la verdad que se logró muchísimo porque en el centro, que era Cordón, Centro, Palermo, después La Blanqueada, empezó a haber proyectos que antes no se hacían. Antes se construían Punta Carretas, Pocitos, Buceo, Carrasco. Entonces, la ley sirvió para eso, pero se pusieron topes de precio. ¿Tá? Buscando eso, buscando que los desarrolladores no se aprovecharan o que realmente traspasaran a precio todos los ahorros, digamos. Entonces se pusieron un tope de precio. Eh, Sirvió durante el gobierno del Frente, durante los dos gobiernos del Frente, sirvió y fue un boom. Y después con el gobierno que en 2019 asumió la Sí, derecha en Uruguay, hicieron algunas variaciones o cambios en la ley, que por ejemplo sacaron el tope de precios, y ahí fue realmente un boom. bien, Y se empezaron a ver proyectos por todos lados, y se cambió el nombre de la ley, ¿no? Dejó de ser ley de vivienda de interés social a pasarse ley de vivienda promovida, porque ya no, el core de la ley no era viviendas sociales, sino fomentar que se hicieran viviendas. bien, Y bueno, eso tuvo obviamente aparejados muchísimos proyectos, con lo cual en teoría debería haberse reflejado por lo menos en el alquiler, ¿no? Si tenés mucha más oferta, los precios deberían bajar, y dicen que algo de eso generó. No sé si es tan fácil de probar, pero bueno. De vuelta, con el gobierno de la calle, la derecha, sacaron los topes, ampliaron algunas cosas, algunas zonas. Se empezó a explotar el Montevideo Canelones. ¿Tá? Y se empezaron a hacer proyectos, te diría que casi premium, bajo esta ley. ¿Tá? bien, Y eso es un poco lo que empezó a hacer un ruido, sobre todo en ciertos sectores de la política, y a querer generar cambios para volver a encarrilar esa ley hacia lo que era el objetivo central, que era apuntar a un sector más bajo de la población. ¿Tá? bien, Eh, a fin de este año, a fin del año pasado, perdón, tuvimos cambio de gobierno, volvió a ganar la izquierda, y empezaron a mencionar los cambios que podían generar, y bueno, tratando de eso, de dejar de fomentar proyectos premium, entre comillas, eh, también diciendo que la ley había generado que se hicieran muchos departamentos de monoambiente y un dormitorio, buscando inversores y no tanto al consumidor final, que no se estaban haciendo viviendas para el consumidor final, entonces querían o quieren, o empezaron a mencionar diciendo, bueno, los posibles cambios pueden ser topear la cantidad de unidades de un dormitorio por proyecto y sacar los monoambientes y demás. Empezaron a generar un ruido bueno, todos los desarrolladores empezaron a poner nerviosos, o nos empezamos a poner nerviosos, diciendo, che, vamos a perder todos estos beneficios. Eso y más cosas, ¿no? O sea, había rumores, no, van a hacer esto, van a sacar este beneficio. Entonces, yo no sé si fue por gusto o sin querer, pero hicieron que hubiera una corrida, por llamarlo de una forma, de presentación de permisos antes de que entrara el gobierno, presentación de proyectos, perdón, antes de que entrara el nuevo gobierno en 1 de marzo. Y fue un aluvión de proyectos en ANB, en la Agencia Nacional de Vivienda, que es la que aprueba los proyectos promovidos. Un aluvión de proyectos. Y claro, ahora el gobierno debe tener presentados, no sé, 300 proyectos. Con lo cual, si ahora genera cambios que todavía no los hizo, ya igual tiene 300 proyectos que se atan a la normativa anterior. Entonces no es que se pondría o se tiraría un tiro en el pie, ¿no?
Ok. Tendría capaz que lo mejor de los dos mundos, que es, tiene proyectos para 2, 3, 4 años, para todo su gobierno, y además hace los cambios que quiere hacer Quiere. o que dice que son buenos para. Todavía no han hecho ningún cambio, se siguen hablando de los posibles cambios en la ley, pero si se hacen, van a ser menores y no van a cambiar en esencia la ley. Y un poco eso es lo bueno que tiene el Uruguay, ¿no? El gobierno pasa de un lado para otro y las reglas y las leyes y todo se mantiene, o sea, se mantiene una misma línea, siempre buscando el fomentar las inversiones, porque Uruguay tiene muy poco mercado interno, entonces tenemos que, somos un país que necesita inversión extranjera siempre. Eh, pero bueno, ese es un poco el panorama actual de la ley. Ujú. Eh, Nosotros estamos haciendo todos los proyectos por esa ley. Hoy en día, así como ustedes tienen un problema de costos, Sí, acá también, un poco debido al tipo de cambio. Acá se habla de un retraso cambiario, el dólar está muy bajo, entonces el costo en dólares es muy es alto. alto. Acá de vuelta se vende, es un mercado, el inmobiliario es de bimoneda, digamos. El 70% de los costos son en pesos, pero las ventas son 100% en dólares. Dólares. Entonces, digo, necesariamente medís la renta en dólares y al inversor le decís, che, al inversor que invierte o el proyecto o en departamentos o unidades, es en dólares, no le puede decir 17% en pesos, ni lo entienden. La renta se mide en dólares, con lo cual el costo en dólares está alto. Y bueno, eso se hace inevitable, por lo menos de nuestro punto de vista, seguir por esta ley, haciendo proyectos por la ley de vivienda promovida. Ok. Pero entonces, si es, dijiste es inevitable, está bien, es necesario. No, a ver, te entiendo, te entiendo la situación de costos. Es nada, como decís vos, es algo que hoy por hoy tenemos en Argentina. En última instancia, si querés te doy vuelta, hay un tema de capacidad de pago, por si el costo es alto, pero hay capacidad de pago, queda diluido. Pero sí, a ver, la realidad es que es muy chiquito el margen que hay entre la capacidad de pago del comprador, sea un inversor o sea un usuario final, y el costo que tenemos para construir. Se pone complicado el mercado. Pero igual ustedes tienen un Sí, sí, mercado sí. bastante dinámico. Sí, pero pasa lo mismo. O sea, vos no podés decir, che, bueno, tal, el dólar bajó de 44, bueno, hace unos años bajó de 44 más o menos a 40. O sea, que los costos en dólares aumentaron un Aumentaron. 10%. Sin, Ujú. sa- sin, sin, sin tener en cuenta la inflación, o sea, en dólares capaz que subió un 15%, pero sin tener en cuenta la inflación, decir, los costos subieron un 10%, subo los precios un 10%. Y no lo No absorbe el vendés, mercado. no vendés. Exacto. Entonces, necesariamente la rentabilidad baja, la rentabilidad del desarrollador baja. Y bueno, siempre buscar este tipo de leyes son necesarias. Eh, Esta ley tiene ciertas restricciones en cuanto si bien no hay tope de precios, hay tope de costos, o sea, te topean los costos cuando te estudian, vos tenés que presentar un presupuesto y te estudian y te topean los costos, y después tenés tope de metros cuadrados, Ok. las unidades no pueden tener más de tantos metros cuadrados, tope de cantidad de baños también, capaz que es algo medio absurdo, pero una casa de 3 dormitorios no puede tener más de 2 baños, una casa o un departamento. Un departamento de 2 dormitorios no puede tener más de un baño, y quieras que no, eso te limita el producto que puedes llegar a ser, ¿no? O sea, un producto Ujú. premium de 2 dormitorios con un baño no te lo compra nadie. No, pero un Con lo poco, cual, bueno, yo creo que ¿sí? el espíritu de la ley, lo que intentaron fue, bueno, liberemos alguna variable que nos están reclamando, pero no liberemos el espíritu de la ley, que es la vivienda social o la vivienda de clase media, y no habilitemos al rico a seguir comprando metros que, que nos perjudica, no sé, digo, es una suposición, que nos perjudica a lo que nosotros queríamos hacer, qué sé yo. Se me ocurre Sí, que va yo qué por ahí sé, la a ver, historia. yo creo que lo de los baños es un tanto absurdo, pero bueno, es una forma también de topear el costo, ¿no? Porque los baños son caros, pero bueno, a ver, yo qué sé, la izquierda o el gobierno actual está hablando de, no, bueno, esta ley fomentó hacer muchos departamentos de un dormitorio, que no era el espíritu y la familia, qué sé yo, limitemos la cantidad de departamentos o unidades de un dormitorio.
y no es algo de la ley esta, ¿no? Es algo mundial. O sea, las familias se vienen achicando, con lo cual la vivienda se viene achicando. En todo el mundo cada vez hay más, o cada vez la gente demanda más unidades chicas y no tan grandes como antes. Entonces, decir que eso fue efecto de la ley es como, viste, no mirar la foto entera. Sí, no mirar la película, a ver, es así. A nivel global cada vez hay menos natalidad, hay menos chicos, y con lo cual cada vez hay más familias sin hijos. Una familia sin hijos, ¿para qué quiere 3 dormitorios? Los puede querer, sí, pero ¿para qué? Exacto. Probablemente, ¿para qué los quiere? Sí. Entonces, probablemente a esa familia le decís, che, se compra un departamento de un dormitorio y están felices, si cumple con lo que necesitan. Sí, Sí. sí, totalmente. Bueno, a ver, sin ir más lejos, acá en Uruguay, tanto los uruguayos como los extranjeros que vienen, dicen, che, aquí le van a vender tantos departamentos, tantas unidades, y los uruguayos son cada vez menos. Ujú. Porque vos ves el censo que se hizo en 2011 versus el que se hizo en 2023, y la población aumentó nada, o sea, creo que aumentó un 1%, 2%. Sí, pucha, pero no dejan de hacer unidades, ¿a quién se la van a vender? Y la realidad es Sí. que si mirás el tamaño de la familia, disminuyó, con lo cual aumentó la cantidad de hogares, y si bien somos las mismas personas, vivimos en más casas. Y o sea, creo que aumentó, si no recuerdo mal, los hogares aumentaron un 20%. La población se mantuvo, los hogares aumentaron un 20%. Son hogares más chicos, bueno, tienen distintas necesidades y obviamente espacios más chicos. Bien. José, escucha, un poco para ir cerrando, contanos un poco, qué oportunidades, no amenazas, pero qué riesgos ves en el mercado uruguayo en este momento para un inversor que quiera llegar y quiera acompañarlos? Mira, la realidad es que hay un montón de oferta, hay que elegir bien a dónde apuntar, qué se quiere, como decía hoy, si querés renta y renta in eternum, digamos, permanente y no te importa salir, las alternativas en el centro de Montevideo son buenas porque hay mucha demanda de alquiler. eh, Capaz que la renta no es tan alta, pero es una renta, o sea, no tenés nunca vacío el departamento. Capaz que te dan 5,5, 6%, neta en dólares anual. Si es por vivienda promovida no se paga impuesto, por eso hablo de neta. Y después, si querés un poco lo otro, es el entrar y salir, capaz que buscar zonas donde haya más demanda de consumidor final, más demanda de gente que quiera vivir. Y eso, desde mi punto de vista, es el este de Montevideo o Canelones, digamos, Ciudad de la Costa. Bien. Capaz que no es un mercado tan conocido para el inversor y menos para el inversor extranjero o argentino que está más acostumbrado al mercados tradicionales que es Centro o Punta del Este, que es Ujú. otro mundo. No, no, Este, pero no, Ciudad de la Costa tiene oportunidades muy interesantes, tanto de rentas más altas, 6,5, 7% por alquiler, y la posibilidad de venderle al consumidor final. contame algo. Y un proyecto como el que están haciendo ustedes de housing, ¿qué renta tiene entrada contra salida? Si yo entro ahora que estás empezando la construcción, dentro de 24 o 30 meses, cuando me estés entregando la unidad y te la terminé de pagar, ¿qué renta podría esperar para vender? Para vender, y un 20% más o menos, 20, 25 depende cuando entres, si entras al principio, al principio me refiero a las primeras unidades, ¿no? Sí, sí, sí. 25, después, o sea, como todo desarrollo, a medida que vas vendiendo, vas subiendo los Ajá, precios, pero hoy más o menos tenemos entre un 17 y un 20% bien. de renta, o sea, Interesante, de diferencia sí, y es una interesante. obra a 2 años, más o menos 20 meses de obra. Bien. Ahí, Y renta por alquiler, 7% más o menos. Ibar, y como decís, interesante que no pagas renta, no pagas impuestos sobre la primera venta. Entonces es No, pero ahí sí, recontra. porque no, la renta esa sí paga. Ah, Porque ok, es el comprador le compra al desarrollador, ¿tá? Ahí el sí. desarrollador no paga renta, pero cuando el inversor va a vender su unidad, ahí sí paga Ahí renta. paga. Ok, ¿y Sí. esa qué alícuota es? ¿El 30? ¿O depende No, de la no, es situación un, patrimonial es de un cada uno? 12% de la diferencia. Ah, ok. Un 12% de la No diferencia está de mal. precio, pero o sea, de vuelta, depende del tipo de cambio, porque es el precio en el Sí, momento, sí, el, sí. el precio real traído por inflación, digo, depende mucho del tipo de cambio. O sea, te puede salir bien como te puede salir mal.
No, no, está bien, pero a ver, Ahí yo, un 12%. sí, Digo, sí, sí, y digo, ahí yo lo que recomiendo siempre es, por lo menos a nuestros inversores, es comprar, aprovechar unos años la exoneración de renta por alquiler, ¿tá? Y que las unidades en Montevideo y en Uruguay tienen una apreciación anual del 2,5-3% anual, históricamente, bien. ¿no? En promedio. O sea, comprás en Pozo, lo rentás durante 3-4 años, aprovechás esos 3-4 años de exoneración, o sea, de impuesto cero por renta, y lo vendés ahí. Y volvés a entrar. Y así te evitás, o sea, la unidad en 4 o 5 años sigue siendo nueva, o sea, te evitás costos de mantenimiento y demás. Entrás y salís, y no esperás a los 10 años, que probablemente a partir del quinto, sexto año tengas que estar invirtiendo en actualizar la unidad, pintarla, se rompen cosas, ¿viste? Entonces, un poco eso. Bueno, perfecto, José. Nada, te agradezco tu tiempo, te agradezco la presentación del mercado uruguayo, que la verdad que es recontra interesante. Acá, corregime, está bien la web, es la web de ustedes, parece, los quiero Sí, ubicar. perfecto. Y vamos a poner también, este es el Instagram, lo mismo, el que los quiero ubicar a ustedes en cualquiera de los dos canales para los proyectos estos que estás comercializando, que la verdad que yo los vi, están recontra interesantes. José, te agradezco tu tiempo. Buenísimo, Juan Pablo, gracias a vos. Un abrazo. Abrazo, nos vemos.